Bienvenido a este análisis de la situación en Venezuela en marzo 2025. Ha pasado meses sin que hemos hecho un análisis y de verdad que ha pasado años sin que nosotros en OLV, Operación Libertad Venezuela, hemos estado activos. Y es porque hemos querido dar espacio para ciertas cosas y analizar lo que ha pasado. Así que ahí vamos. Bueno, retrocedemos un poquito. Había una lucha. Desde 2013, las elecciones de Maduro a Capriles, la salida 2014, mucha pelea, muchos muertos. Cuba envió 60,000 soldados a Táchira y después 2017 y seguía el régimen. Empezó un holodomor, genocidio por hambruna. Y nosotros dijimos, mejor huir que luchar mal. Y abandonamos esa lucha porque contra un régimen que está dispuesto a dejar que la gente muera por hambre. Y ya murieron cientos de miles. Y hubiesen morido o muerto millones si hubiésemos continuado. Entonces, frente a esa situación y con la falta de apoyo internacional, fue necesario dar la retirada para proteger la vida. 8 millones de venezolanos han huido del país. Y después empezó ese plan de participar en las elecciones presidenciales. Demostraron exitosamente que había ganado Edmundo Urrutia. Y lo comprobaron frente al mundo. ¿Pero qué hizo el mundo? Nada. Y llegó esa fecha mágica, el 10 de enero de 2025. Y el mundo no apoyó. Pero después, 10 días después, Donald Trump fue instalado presidente en los Estados Unidos y el mundo cambió de forma arrepentida, inesperada y para mucho un choque. Confieso que para mí no fue un choque, porque yo ya había previsto que Trump iba a instalarse como dictador en 2016. ¿Y por qué? Porque Trump hablaba, actuaba, se comportaba como Nicolás Maduro. Y por eso aquí mi idea fue, él está trabajando por el mismo jefe. Y como sabemos, el jefe de Nicolás Maduro es Vladimir Putin. Entonces era lógico que el jefe de Donald Trump también era Vladimir Putin. Y hoy ha salido a luz público un ex agente de KGB, que ahora es agente de inteligencia en Kazajstán, ha revelado que él sabía que reclutaron a Trump en su primera visita a Moscú en 1987. O sea, Trump ha sido ficha de KGB, ahora FSB, por décadas. Y KGB ha trabajado sistemáticamente para lavar la mente de gente en Europa y Estados Unidos. Y ese lavado de cerebro consiste en varias cosas, pero todo está dirigido hacia pasivizar a la gente y hacer que la gente se niega a usar fuerza para defenderse a sí mismos o a su libertad y su democracia. Queriendo así lograr que Rusia podría conquistar esos países sin resistencia, sin tener que dar la batalla, sin guerra. Recuerda Sun Tzu. Él dijo varias cosas, pero entre ellos fue que la mejor guerra es la que ganas sin ir a batalla. Y lo que ha pasado en Estados Unidos ahora es que Trump, como agente de Vladimir Putin, como un Quisling, palabra que viene de Noruega, de Vidkun Quisling, que era nazi, que vendió su país prácticamente a Hitler. Igualito como Hugo Chávez vendió a Venezuela a Fidel Castro y Cuba. O sea, Donald Trump es lo mismo que fue Hugo Chávez. Y Donald Trump se cree el gran líder, igual que Hugo Chávez se creía el gran líder.
Pero no es Donald Trump quien maneja ese barco. Y Chávez, cuando él quería manejarlo, quería crear Gran Colombia. Pero los cubanos querían Cuba grande. Entonces, ¿qué hicieron? Le envenenaron. Sembraron el cáncer y eso lo hace con comida envenenada. Y lo mismo va a pasar con Donald Trump. Es una ficha que sirvió por un momento, pero ya no. Lo que también quiero mencionar es que eso no hubiese sido posible ni en Venezuela ni en Estados Unidos sin apoyo de los oligarcas. Hay una cooperación, una conchupancia allá entre Rusia y los oligarcas. Y también, no tengo las pruebas, pero muchos indicios indican que son narcodólares del tráfico de cocaína que ha financiado el sector tech en Estados Unidos. Y esas oligarcas que ahora son los que respaldan a Donald Trump. Y recuerda que lo que se necesita para el plan KGB es control sobre el mensaje. Para el lavado de cerebro se necesita control sobre el mensaje, sobre los medios de comunicación y ahora sobre los medios de comunicación social. ¿Y qué hacen el sector tech? Medios de comunicación social. Por eso, un pequeño desvío aquí. Para luchar hay que hablar en chats encriptados, como ustedes en Venezuela saben. Los americanos todavía no están tan metidos en eso, porque recuerda que tarda años para la gente darse cuenta de lo que está pasando y empezar a luchar en su contra. Todavía hay muchos en Estados Unidos que siguen creyendo, siguen lavados de cerebro y creen que Trump es el salvador. Tal cual que todavía hay algunos chavistas en Venezuela. Pero así está la situación. Ahora, muchos preguntan, ¿qué pasó con Edmundo González? ¿Qué pasó con María Corina Machado? Pues, yo no culpo a ella para nada, porque fue traicionada. La traición llegó de la comunidad internacional. Y no fue deliberado, sino fue porque ellos han sido, como acabo de decir, lavados de cerebro por KGB. Y eso ha pasado aquí en Suecia también. La socialdemocracia aquí, que tenía el poder por muchos años, estaban en conchupancia. Bueno, quizás no conscientemente, pero estaban influidos por KGB y también los verdes. Lo de cambio climático, lo de agenda woke, todo eso son ideas de KGB para debilitar a la sociedad. Entonces, ¿dónde vamos ahora? Hay que reconocer que el problema ahora es muchísimo más grande de lo que estaba hace 3 meses. Porque ahora los Estados Unidos ha caído a Rusia. Y ya no se trata de solamente liberar a Venezuela o a Cuba, sino a los Estados Unidos. Y eso es una tarea muchísimo más grande, pero por otro lado, todavía no ha caído por completo. Todavía hay tiempo para rescatar a los Estados Unidos. Pero requiere firmeza, rapidez, claridad. Y no sé si ustedes los venezolanos todavía han entendido lo que está pasando. Yo he alertado sobre eso desde 2016. Y de hecho, eso fue la razón principal por la separación de la resistencia en Venezuela. Fue porque algunos veíamos lo que iba a pasar y lo que ahora ha pasado. Y otros no lo veían y se alejaron de nosotros. Y eso desafortunadamente fue la mayoría. Ahora necesitamos que esa mayoría se une de nuevo para luchar juntos, porque esta es una lucha del mismo tipo como la pelea contra el nazismo en Europa. Desafortunadamente, lo que pasó aquí en Europa en las 30 fue que el nazismo llegó
y el mundo decidió luchar contra el nazismo porque estaba en Alemania, un país muy importante en Europa, en el mero centro. Y la vieja cultura, el centro de la cultura, la tecnología en Europa era Alemania. Y se convirtió en un estado nazi. Entonces se puso a un lado lo de luchar contra el comunismo, que hasta ese entonces había sido el peligro mayor. Y por eso el comunismo en Rusia sobrevivió. Ahora tenemos el nuevo nazismo en Estados Unidos y el gran peligro de eso es que al rescatar a los Estados Unidos, el comunismo en Rusia se perpetúa. Y eso no lo podemos permitir más. El régimen del mal en Moscú tiene que ser derrotado. Esta vez tiene que ser derrotado por completo. Todos esos que han cometido crímenes de lesa humanidad por un siglo, crímenes de guerra, todo lo malo que han hecho en Ucrania tiene que recibir su castigo. Y eso solo se logra derrotando a Rusia en guerra. Muchos dirán, eso es imposible. No, señores. Todo lo posible ya se ha hecho. Lo imposible queda por hacer. 3 veces nosotros, los últimos siglos, nosotros los europeos hemos invadido a Rusia 3 veces. Primero Suecia, después Francia y después Alemania. Y los 3 fracasamos, pero si lo hacemos juntos y con la ayuda de más países, podemos hacerlo porque somos 3 veces más grandes que Rusia. Tenemos muchísimo más economía. En una guerra mundial se trata de quién tiene la mejor capacidad industrial. Lo que cuenta no es tantos tanques y tantas municiones y armas uno tiene al inicio, sino cuántos se puede producir para mantener el esfuerzo de guerra hasta terminar con la victoria. De eso se trata. Y por eso se trata más que todo hacer fábricas y fabricar ese material para derrotar a Rusia. La tecnología y también munición sencilla. Yo tengo una propuesta personal y es que debemos montar legiones de extranjeros con los refugiados y debemos recibir todos los venezolanos que Trump quiere expulsar de los Estados Unidos. Nosotros en Europa debemos decir bienvenidos aquí. Y quien quiera montarse en una legión de extranjeros y aprender la guerra, bienvenido sea, porque lo vamos a necesitar en la guerra contra Rusia y también en la guerra para liberar a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. Todos los países que Putin ha tomado tienen que ser liberados. Y no necesariamente en el orden que yo dije ahora, porque si empezamos a quitar los satélites de Rusia, vamos debilitando a Rusia y vamos poniendo presión a Putin para difundir y destruir sus fuerzas militares. Tenemos que abrir más fuentes, ¿cómo se llama? No se llama fuentes. Más frentes de batalla contra Rusia. Esa es la vía. Ir a una tregua no soluciona nada. Rusia tiene que ser derrotado. Y ahí yo veo la liberación de Venezuela. Esa es la vía que yo veo para liberar a Venezuela, a Cuba, Nicaragua y los demás países, Bolivia, todos los países donde ellos han metido, y destruir el narcotráfico de cocaína. Y implementar en Colombia una economía que sirve al beneficio de los campesinos, porque se cultiva coca, porque es lo que más rinde. Coca rinde mucha plata en poco peso. Y este es el detalle, porque cuando no hay vías, como donde yo estaba secuestrado, en Catatumbo, en Colombia, el sistema vial no funciona. Y entonces es muy complicado sacar productos agrícolas. El transporte implementa mucho el precio. Y por eso la cocaína se vuelve aún más competitivo en comparación con productos agrícolas.
legítimas. Y por eso el sistema vial de transporte es importantísimo como un paso para contrastar y dar la batalla contra el narcotráfico. Colombia tiene una gran tarea y necesita apoyo, pero es parte de eso y Venezuela necesita ser liberado. ¿Y quién mejor para liberar a Venezuela que los propios venezolanos, los soldados, policías que han huido del país y que necesitan arma y equipo y apoyo para poder liberarlo? Por eso yo sugiero una legión de extranjeros, que damos la bienvenida de los venezolanos que han huido, especialmente los que serán expulsados de Estados Unidos, que montamos una legión de extranjeros, un ejército venezolano en Europa para después liberar a Venezuela. Es mi propuesta. Porque la salida no pasa por la política, lo sabemos. Los políticos desafortunadamente no pueden hacer nada por lo más que ellos quieren, por lo más corazón que ellos dan, no pueden, porque esto es algo militar. Bueno, eso fue mi análisis. Hoy, el 15 de marzo 2025, espero que haya sido útil y bienvenido a compartirlo. No sé si YouTube va a difundirlo mucho, pero espero que pueda difundir el link. Y dar me gusta, por cierto. Gracias.